estado de Washington, y Jimena Bustamante, fundadora del Fondo de Mujeres Indocumentadas y la red 9M Translocal. Muy buenas tardes, bienvenidas y gracias por estar aquí con nosotras y nosotros en Disrupciones. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar sobre el voto migrante que en el año 2006 hubo más de, bueno, este voto migrante se logra en el año 2005, en el 2006 hubo más de 40.800 personas inscritas, de las cuales 32.621, o sea, el 79.8%, y de ahí desde el 2006 ha venido incrementando, se han registrado más personas migrantes para ejercer este derecho al voto en el exterior. Actualmente en estas votaciones son 226,000 personas que se registraron, pero todavía sigue siendo o quedando corta esta cifra porque hay 40 millones de mexicanos tan solo en Estados Unidos. Entonces, la primera pregunta me gustaría hacérselas. ¿Cómo ven ustedes la participación? ¿Qué ánimos hay respecto a esta intención de voto? Jimena. Ye- Yo primero, bueno, muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí con Maru. Em, a mí me parece que hay mucho entusiasmo por la participación, pero también muchas deudas y enojo hacia la autoridad electoral, porque como está señalando, si bien los números han crecido, realmente son aún muy pequeños en la cantidad de gente que está registrada en comparación con el total de mexicanos que somos en el exterior, especialmente en Estados Unidos. Digamos, es el 226,000 es realmente nada. Y además de esos 226,000, Cerro. em, perdón. No, sí, perdón, Ah, pero que se reduce la cifra. ok, sí, sí, exacto. O sea, que es una cantidad realmente muy pequeña y que creo que esa cantidad se ha logrado debido a la militancia de base y la organización de los migrantes para promover el voto, pero no es un número que se haya logrado gracias a que la institución encargada de promover el voto haya invertido los millones de pesos que se supone que tendría que haber designado para esta tarea. No es porque ellos hayan hecho ese trabajo de manera adecuada. Entonces creo que hay mucho entusiasmo por el voto, mucho entusiasmo porque sucede en persona, pero también hay como muchas quejas también y muchas deudas por saldar. No sé si Maru nos quiera, ya me acordé que la primera pregunta era para las dos y ya habían votado. Ah, no es cierto. Porque ya se están empezando a votar, ya se empezó a realizar esta jornada de voto, ¿no? Que hay tres modalidades, lo platicábamos la semana pasada, y en donde se obtuvo un mayor número de registro de participación, bueno, fue para este voto electrónico que por primera vez se echa a andar allá en el exterior y que al parecer ha sido muy fácil, bueno, sí, cuestión de minutos que puedan realizar su voto, pero en esta situación que comentas, Jimena, de estos, ¿cómo se dice? De estos retos, ¿no? Camilo iba a realizar una pregunta respecto a eso. Bueno, sí, yo Jimena, como soy Camilo, te saluda. Yo tengo una duda. Hacia dónde se tendrían que orientar bueno, las políticas para fomentar la participación de la comunidad migrante? O sea, ¿hacia dónde tendrían que mirar? Maru, ¿quieres ir tú ahora? Claro, con gusto y saludos, Jimena. Ah, yo creo que lo importante es reconocer el abandono del gobierno a los migrantes, tanto aquí como cuando nos regresan o nos regresamos. Y es la mala experiencia que tenemos con el gobierno acá. Entonces, por ejemplo, hoy vi un anuncio de que ya hay citas a partir del 30 de mayo. ¿Quieres una cita para tu consulado? Empieza a llamar o ve en línea mejor. Ya, no les voy a mentir, conozco por lo menos dos personas que les tomó un año recibir una cita en el consulado. Y por supuesto hay un mercado negro de ventas de citas. Entonces, ¿qué hace el consulado? Dice, no las compres. Pues si a la gente le urge tener un documento que lo identifique como una persona ciudadana de México y no hay citas, ¿qué van a hacer? Por supuesto existe un mercado precisamente porque la gente lo solicita. Y la respuesta del consulado es,
pues es que no es nuestro problema. Nosotros nada más recibimos a qué hora es la cita, nosotros no manejamos ese sistema. Y una vez que tal vez por fin logras entrar al consulado, la manera en que te tratan es pésima. Entonces nadie quiere ir al consulado. Entonces cuando el consulado anuncia, hey, ven y regístrate, vamos a estar abiertos tal día, la gente no quiere ir porque no quieren ser tratados de manera clasista, racista, hasta homofóbica. Entonces tenemos una imagen súper negativa del gobierno mexicano acá en los Estados Unidos. Eso, por supuesto, que evita que mucha gente logre tan siquiera inscribirse o un paso atrás, obtener una identificación como mexicanos para poder registrarse. Yo me registré, me costó mucho trabajo, la primera vez que voté fue un lío porque no encontraba, las instrucciones no coincidían son unas instrucciones larguísimas para votar para nosotros por acá. Te tienes que estar registrando otra vez y otra vez y otra vez. Entonces yo me perdí el tiempo límite para registrarme, yo no pude votar esta vez. Y estamos hablando de que yo soy muy ya familiarizada con los sistemas en línea y aún así no pude y se me pasó la fecha y tenía que haber ido al consulado y tenía que haber llenado esto y tenía que haber hecho el otro. Entonces, obviamente el sistema está hecho para que nosotros no podamos participar al nivel que podríamos y por otro lado es la mala experiencia que tenemos con estos gobiernos locales porque pues vienen representando al gobierno mexicano independientemente de quién esté en el poder. Entonces, para mí creo que es algo muy importante reconocer que si estamos recibiendo un maltrato por parte de las autoridades locales y aparte es un sistema no conducivo para la gente del pueblo, que no todo el mundo sabe cómo usar el voto en línea, que no todo el mundo tiene Wi-Fi, porque pues a lo mejor tenemos el celular, pero ya nos quedamos sin datos, ¿cómo le vamos a hacer para localizarlo? Entonces, yo sé que la mayoría de la gente que ha logrado registrarse lo hicieron para hacer voto en persona, porque le temen al voto en línea, uno, porque es intimidante y dos, porque no confían que su voto vaya a ser realmente transparente y directo. Pues Maru, Jimena, le saluda Caos Sirenio, desde acá de redacción de Pie de Página. Pues preguntarle, bueno, ya lo externaba con los obstáculos que tiene para votar, pero ¿cuáles son estos para ustedes que tienen familiarizado con la tecnología, pero las personas que no tienen acceso a eso, ¿cómo están haciendo ellos para votar y ustedes qué forma participan para que esas comunidades que pudieran votar en vía presencial lo puedan hacer este 2 de junio? Bueno, mira, yo creo que quizás a mí me gustaría dar un paso atrás antes de abordar directamente tu pregunta. Creo, escuchando lo que decía Maru, creo que es muy importante señalar que cuando hablamos del voto en el exterior, estamos hablando de una comunidad enorme de trabajadores migrantes, trabajadores y trabajadoras migrantes. Que hacen que este país se mueva y que a la vez no tienen en su mayoría derechos políticos en este país. Entonces, el hecho de que a la hora de votar para las elecciones de nuestro país, donde debiéramos tener al menos ese derecho, que haya todos estos obstáculos, implica que somos una población doblemente excluida. Ahora, creo que a la hora de hablar de los obstáculos tendremos que dividirlos en al menos dos. Por un lado, como está hablando Maru, hay todo un problema con los consulados y yo le atribuiría eso al hecho de que los consulados, a pesar de los intentos, y creo que ha habido pues algunos logros con el trabajo de Alicia Bárcenas, pero son en cierta medida todavía un bastión, me parece, del viejo régimen. Y creo que eso hay que decirlo con todas sus letras y que el cambio dentro de los consulados va a tomar tiempo y va a tomar mucha organización. Ciertamente, como dice Maru, creo que hay un componente de clase muy fuerte respecto a quienes usualmente trabajan en los consulados y la falta de conexión con la realidad de las personas migrantes. Esa es una capa, digamos, pero creo que la otra capa, como lo estaba señalando, tiene que ver con el Instituto Electoral, que es realmente la entidad que está destinada a promover y facilitar el voto de los mexicanos en el exterior. Entonces creo que hay que poner las responsabilidades en cada lugar en la medida en que es, me parece justo.
Y creo que hay que señalar que el Instituto Electoral recibió 261 millones para promover el voto en el exterior y realmente ese dinero no se vio reflejado en un trabajo de alcance para la comunidad, ya sea por un lado, como estabas preguntando, para hacer el voto remoto accesible, ¿no? Que había una tarea enorme que hacer ahí. Otra tarea y muy importante era hacer que la gente se registre, porque como decíamos, solo hay 226,000 personas registradas y somos 11 millones de mexicanos, entonces la tarea de dar a conocer el derecho al voto, que las personas se registren y luego la facilidad para poder sacar la credencial de elector, que se relaciona a lo que comentaba Maru sobre los consulados y los problemas incluso de tener una identificación. El Instituto Nacional Electoral no tiene agentes en el exterior. Entonces lo que sucede es que tú llegas a los consulados que ya de por sí están colapsados y que no están ofreciendo los servicios como deben y ahí mismo tienes que sacar la credencial de elector. Y usualmente lo que te dicen es cuando encuentran cualquier problema con tus datos es, bueno, lo sentimos, pero es que el sistema del INE nos pide que llenemos tal o cual cosa, y no podemos modificar el sistema del INE. Y no hay autoridades del INE físicamente con las que uno pueda hablar. Entonces creo que ahí hay como un compendio de obstáculos y que debería ser el trabajo del INE, pues realmente abordar tanto las dificultades con el voto electrónico, incrementar el padrón y también resolver el asunto del voto en persona, que podemos hablar más, pero el voto en persona va a significar muchísimos retos. Solo hay 1,500 boletas en cada ciudad. Yo, por ejemplo, no recibí mi credencial a tiempo. Voy a tener que ir a formarme y quisiera que dediquemos un tiempo para platicar de tan solo los retos de lo que va a ser el voto en persona. Pero bueno, esas son las distinciones que me gustaría hacer. Muchas gracias, Jimena. Sí, de hecho, de esto que mencionas del INE, por ejemplo, vi unos datos en donde de estos 226,000 personas, 39,000 solicitudes fueron rechazadas por el INE. ¿Por qué? Porque pues que hay algunos errores en cuanto al acta de nacimiento, las direcciones o la firma que está un poco variada. O sea, esos argumentos fueron los que dieron para rechazar 39,000 solicitudes, de las cuales, debido a la presión mediática y a pues a esta inconformidad, al final quedaron 36,000 aceptadas, pero de todos modos, pues 3,000 es un número bastante amplio, ¿no? Y esto fue por lo que comentas, Jimena, del INE. Maru, me gustaría preguntarte, además de la derrama económica que aportan los migrantes a México, ¿por qué debe seguir fortaleciéndose este voto migrante, Maru? Porque es una manera de reconocer nuestra contribución, ¿verdad? Es una manera de reconocer que seguimos siendo parte del país. Y por otro, debemos así de reflejar lo que nosotros requerimos, el tipo de cambios políticos que requerimos en México para nuestras familias que siguen allá y para nosotros acá. Por ejemplo, una señora que su hijo estuvo detenido varios años en el centro de detención. Ella es ciudadana mexicana y es ciudadana de Estados Unidos. A ella le pregunté si iba a votar y me dijo que no, porque su última experiencia fue con el consulado, precisamente, que no le quisieron hacer la renovación del pasaporte porque su nombre estaba mal. Le dijeron, tú eres María López, pero aquí dice M.A. Tu nombre no es María, es Ma. Y le renovaron el pasaporte como Ma López. Déjenme decirles, yo soy María Eugenia. Cuando yo fui a renovar mi pasaporte hace unos cuantos años, me querían hacer exactamente lo mismo. Mi pasaporte original de la Ciudad de México de los 90s dice M.A. Eugenia. Y cuando regresé hace unos años aquí, me dijeron exactamente lo mismo. Oh, sorry. Tu nombre es Ma, no María. No coinciden tus datos. No te podemos renovar. Y lo que les dije fue, no. El problema es de ustedes. Ustedes se equivocaron, no yo. Ustedes lo arreglan. A mí sí me pusieron como María Eugenia. A esta señora no. Entonces, estamos hablando de una comunidad que en nuestro caso, Jimena y yo tal vez podemos ir y pelear y abogar y hacer lo que tenemos que hacer por nuestros derechos y nuestra comunidad. La mayoría de nuestra gente no. No puede, no tiene tiempo, lo que sea.
esta es la comunidad que tiene que votar en masa, porque esa es su manera de expresarse, es su manera de decidir quién les debe de representar y cómo. Pero esa es precisamente la comunidad que menos se está registrando por todos los retos que acabamos de hablar. Entonces hay un incentivo para que menos de esta gente sea la que exponga su voz y que decida cuál debería de ser el futuro del gobierno mexicano y del impacto que nos va a dar acá. Cómo el gobierno mexicano sigue actuando con respecto a las políticas de acá, de Estados Unidos, los cuales esa comunidad es la primera que sufre, la más vulnerable de todas. Yo quisiera preguntarle algo a Jimena, soy Camilo otra vez de Pie de Página, y ella hablaba sobre que para conquistar algunos retos es necesaria la organización, ¿no? Por parte de la comunidad. A mí me gustaría preguntarte, ¿cuál es el papel que están jugando en este momento los medios de comunicación? Porque pues sabemos que hay cadenas que son nacionales e internacionales. ¿Cuál es el papel que tienen que jugar pues, los medios de comunicación? Bueno, creo que depende de qué medios de comunicación, porque como lo sabemos, en México, pues los medios dominantes siguen siendo los medios corporativos que no están abocados a ni promover la verdad, ni por supuesto promover la participación de las comunidades marginalizadas y excluidas como son la comunidad migrante. Y por otra parte, los medios en español en Estados Unidos también son medios corporativos de derecha. Entonces, creo que lo que ha hecho una diferencia, me parece, son los medios alternativos y los canales de YouTube. En realidad, lo que yo veo en la comunidad aquí es que ha marcado una diferencia, y la mañanera, debo decir, la mañanera como un ejercicio de comunicación para las masas, y por el otro lado, los canales de diferentes youtuberos que reportan las noticias de manera distinta. Creo que eso ha causado un giro en la conciencia de las y los migrantes en el exterior, y ha servido también como es decir, la organización precedía, por supuesto, estos cambios en el ecosistema mediático, pero creo que ha sido muy importante para replantearnos nuestros derechos y las narrativas y cómo pensamos acerca de lo que está sucediendo. Maru, te saluda acá otra vez. Oye, cuando estábamos allá en Washington, justo cuando estaba tu proceso de deportación, había esta movilización de los migrantes en Estados Unidos. Y ahora, ¿qué movilización están haciendo los migrantes? ¿Se han movilizado, han alzado la voz para poder votar en este proceso? ¿Cómo van a acompañar a ustedes la resistencia a los mexicanos en el consulado de Seattle para este 2 de junio, que es el día de votación presencial para ustedes? Nosotros nos estamos manteniendo al margen porque la organización no quiere verse partidista. Sin embargo, sí invitamos a la gente, por ejemplo, esa historia que les conté de una persona que sabemos que su hijo estuvo detenido, y pues queremos que de alguna manera pueda ejercer su voto. Lamentablemente, la mayoría de la gente con la que trabajamos, precisamente porque están viviendo esta crisis de detención, lo último que piensan es ir a votar. Su prioridad es sobrevivir la detención, el proceso de deportación. Entonces vemos otra vez una comunidad muy pequeña que realmente está saliendo a votar. Creo que lamentablemente va a ocurrir lo que hemos visto en años pasados, en que a veces creemos que, bueno, ya salieron mexicanos en el exterior a votar, van a haber buenos resultados. No necesariamente, porque hemos visto que salen a votar generalmente los que tienen una tendencia conservadora, es decir, quienes tienen una mejor estancia económica en Estados Unidos. Entonces, por un lado, nosotros luchamos para que la gente sea libre de la detención, librarlos de la deportación, y cuando les pedimos, hey, vas a ir a votar, es así como un lujo pedirles que vayan a votar. Y está mal, no debería de ser, pero esa es la realidad de nuestra gente. Entonces, poder acompañarlos e ir a votar es un trabajo extra que se debe de hacer, por supuesto, no necesariamente las organizaciones lo están haciendo. Creemos otra vez, como dijo Jimena, todo cabe y queda en el INE. El INE es el que tenía que haber trabajado para que la gente pueda registrarse de manera adecuada, fácil,
para que pueda recibir su boleta, para que pueda votar en persona como guste y para que pueda llegar al voto. No nada más que haya ese proceso. Eso le corresponde a la autoridad del INE. No nos corresponde a nosotros. Ni Jimena ni yo tendríamos que andar buscando a la gente para, ya fue a votar, lo llevamos, ya vienen tantos camiones, ya vienen estas personas, tienen 4 espacios. No deberíamos de estar en eso. Deberíamos nada más estar asegurando que se están cumpliendo las normas, de que la gente puede votar, de que se pudo registrar, de que no hubo intimidación, etcétera, ¿verdad? Ese sería más como observadores, pero eso no tenemos observadores porque ni siquiera llegamos a ese punto debido a esta mala infraestructura que existe para que podamos votar. Y segundo, otra vez reconocer que nuestra comunidad, la comunidad que debe de votar, está en crisis constante, diaria, sobreviviendo y temiendo qué va a pasar el día de mañana si los van a deportar. Ujú. Gracias, Jimena. Me gustaría preguntarte, pues hubieron debates, ¿no? Y uno de los temas fueron respecto a la migración, pero, bueno, hubieron 2 visitas por parte de las candidatas mujeres, ¿no? Es decir, de Xóchitl, que fue un evento a puerta cerrada y con simpatizantes, y hubo un evento de Claudia Sheinbaum también en donde se presentó allá, pero Maynes pues no acudió a reunirse con la gente migrante, pero más allá de cómo ven, o sea, cómo está el pulso en cuanto a las propuestas que han realizado las y el candidato, porque además van a venir también votaciones, ¿no? En Estados Unidos y pues lo más seguro es que llegue Trump, entonces también va a haber aquí una situación en donde pues la próxima presidenta va a tener que también tener esta relación con Trump, si es que llega también. ¿Cómo están viendo ustedes las propuestas? Bueno, la gente migrante, porque hace rato escuchaba a Maru y hablan precisamente de la burocracia. Entonces yo leí una entrevista también en donde una periodista que está allá en Estados Unidos justamente realizaba como un sondeo y se quejaban los migrantes precisamente de esta burocracia, más allá de que o sea, de propuestas, digamos, un poco inalcanzables, lo que la gente migrante, de acuerdo a esta periodista, decía, pues es que se les quite de encima tanta burocracia para realizar trámites tan necesarios, ¿no? ¿Ustedes cómo lo han visto respecto a la gente migrante? Bueno, creo que es difícil porque estamos en, sabes, ciudades muy, muy disímiles y creo que también no me atrevería yo a decir la gente migrante dice tal o cual cosa en términos de las propuestas, pero te puedo decir como algunas de las cosas que hemos escuchado aquí en la ciudad de Nueva York. Em, pues me parece que hay, bueno, sin lugar a duda, como es lo que estaba mencionando previamente sobre los consulados, ciertamente hay, hay deudas y creo que la comunidad migrante entiende eso, pero también creo que en su mayoría las personas migrantes, no necesariamente quienes, por lo que decía Maru, lograron registrarse. Creo que hay un gran apoyo, al menos eso se ve en Nueva York, hacia la cuarta transformación y hacia la idea de un segundo piso de la cuarta transformación y hacia las propuestas de la agenda migrante. Al mismo tiempo, por supuesto, creo que hay una, sí, pues hay también la noción de que se tiene que ir más allá. Creo que también hay un entendimiento cada vez mayor acerca de que nuestras preocupaciones como personas migrantes no solo tienen que ver, por supuesto tienen que ver con estos trámites de lo que estamos hablando, pero tienen que ver también con la relación que Estados Unidos, que México tiene hacia Estados Unidos, si va a ser una relación de sumisión o una relación entre pares. Eh, hasta qué punto México va a estar dispuesto, como nos parece algunas que ha sido en los últimos 4 años, a también pugnar por los derechos de las personas mexicanas en el exterior, pugnar por regularización migratoria, por respeto a derechos laborales. Y me parece que hay, de nuevo, deudas, pero que también hay, me parece, un aprecio de la agenda migratoria, algo que creo que hace falta, y eso es algo que lo hemos compartido con compañeras que están organizadas en diferentes ciudades, es la necesidad de cruzar la agenda migratoria con la agenda feminista. Eso sí nos parece que es una deuda.
porque se habla de la migración y se habla de la agenda feminista y de, por supuesto, si gana Claudia Sheinbaum, pues que las políticas feministas de la 4T van a ser expandidas, pero creo que hace falta todavía un momento de encuentro entre esas dos agendas, en hablar de el sistema de cuidados no solo a nivel nacional, porque como ustedes saben, gran parte de la fuerza laboral en Estados Unidos son mujeres y los sectores son sectores feminizados, de cuidados, y entonces las compañeras cuidan aquí de sus familias, de las familias de otras personas y mandan dinero a México y hacen cuidados a distancia y no hay un reconocimiento, por supuesto, ni del Estado en Estados Unidos y creemos que ni del Estado mexicano de esa labor. Entonces, creo que hay un cruce que todavía está pendiente. Gracias. Maru, ¿cuál sería la agenda política que del próximo presidente o presidenta de México para los migrantes? Bueno, yo empezaría con un cambio absoluto de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tiene que haber un cambio en donde nosotros como grupos de gente migrante estemos involucrados, igual que incluya a las personas que han sido deportadas y que han regresado a México y todos los problemas que han encontrado al regresar. Y este cambio tiene que ser profundo y este cambio tiene que ser tanto de la burocracia como la política, ¿verdad? Las cosas diarias que tenemos que experimentar a través de los consulados, así como la supuesta representación y apoyo que nos tienen que dar los consulados cuando somos detenidos por la policía o por la migra, y la política que están desarrollando el Congreso, que es totalmente negativa, no importa quién esté en el poder. Al mismo tiempo que esa política tiene que ser protectora de mexicanos en Estados Unidos, pero también protectora de migrantes que cruzan México para llegar a Estados Unidos. Porque algo que hemos visto que es muy, muy triste para nosotros es ver cómo el gobierno mexicano ha replicado las políticas de Estados Unidos contra migrantes. México está extendiendo la mano dura contra migrantes de Estados Unidos ahora en nuestro mismo país mexicano, ¿no? Entonces, México se ha convertido como en el patio trasero de toda esta basura que ocurre acá cuando nosotros luchamos por nuestra gente detenida, cuando fallecen en los centros de detención, cuando sufren abuso sexual, etcétera, y está ocurriendo allá. Las mismas violaciones de derechos humanos, el mismo perfil racial, todo para detener ese flujo de migrantes a Estados Unidos, cuando eso no es el papel de México, no le corresponde. Tiene que proteger los derechos de los migrantes y tanto se queja de cómo, o nos dicen héroes, nos llaman los héroes, y aún así como nos permiten estos abusos que nosotros tenemos que enfrentar acá y están replicándolos allá contra otros hermanos y hermanas migrantes de otros países. Bueno, pues ya casi se nos está acabando el tiempo, les queremos agradecer, pero me gustaría preguntarle a Jimena por tienen una campaña, ¿verdad? Que están organizando, Jimena. Sí, y también quería comentar brevemente sobre la pregunta que hicieron anteriormente sobre cómo nos vamos a organizar. Yo sé que Maru respondió, pero a lo que va a suceder en la ciudad de Nueva York. Sí, brevemente, varias compañeras migrantes en diferentes ciudades de Estados Unidos y también compañeras en México estamos realizando lo que hemos llamado una acción feminista translocal, que es justamente lo que les comentaba antes, pensar en cómo se va a en la intersección de las políticas de bienestar, de las políticas feministas y de las políticas migratorias. Hemos estado hablando de qué es el humanismo mexicano feminista y qué es desde nuestras locaciones, desde donde estamos situadas. Y tenemos una campaña en que desde diferentes ciudades estamos colocando eslogans en las paredes de nuestra ciudad y compartiéndolas en redes. Para señalar qué es lo que esperamos del próximo sexenio, ¿qué entendemos que es un feminismo que se construye desde las bases, desde las clases populares, desde las personas migrantes? Y si quieren pues saber más sobre esta campaña, pueden visitar el Instagram de nuestra página 9M Translocal. Ahí estamos compartiendo este horizonte. Y también quisiera brevemente mencionar que una iniciativa que va a suceder aquí en Nueva York y probablemente en otras ciudades, que tiene que ver con como decíamos, los retos para el voto
suceden en todos los espacios, en todas las modalidades. No solo es el asunto de que el padrón es súper bajo en comparación con el número de migrantes, luego los retos del voto electrónico, pero también el voto en persona va a ser muy complicado porque tan solo tenemos 1.500 boletas en cada uno de los lugares donde va a haber votaciones y el instituto, el INE no ha realmente, pues, asegurado ningún tipo de infraestructura para que esos votos, para que la gente que va a salir a votar pueda ejercer su voto. Y esto significa que en Nueva York, por ejemplo, esperamos que van a haber al menos 3.000 personas que van a venir de todos lados, no solo de la ciudad de Nueva York, sino de los estados vecinos. Y justamente, pues, ¿quiénes son las personas que pueden tomarse horas para viajar y para venir a votar? Como estábamos comentando, no es las personas migrantes que tienen los trabajos, ¿no? Más explotadores, definitivamente no son las mujeres que tienen que cuidar de niños, las personas mayores, las personas discapacitadas. Las condiciones en que se va a dar el voto en persona excluyen a toda una cantidad de personas migrantes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o con tareas de cuidados. Entonces, en Nueva York, una propuesta que ha surgido entre grupos de ayuda mutua es crear un punto de cuidados afuera del consulado, donde se ofrezcan cosas básicas como sombra, sillas, agua, las cosas básicas que el INE debería estar proveyendo, tomando en cuenta que va a haber una masa de gente parada horas y quizás durmiendo incluso ahí para poder acceder al voto. Y lo que queremos es decirle a la comunidad, si tú eres una persona adulta mayor o con discapacidad o una cuidadora, ven, va a haber una red de apoyo aquí que va a hacer posible tu voto para que no seas doblemente excluido de este proceso. Y esperamos que otras ciudades nos acompañen también en esta creación de puntos de cuidados afuera de los consulados. Órale, qué interesante, qué bonito. Está muy interesante eso. Qué padre que la iniciativa. Oigan, pues les queremos agradecer muchísimo su tiempo, la oportunidad de poder conversar con ustedes. Aquí les mandan muchos saludos. María Guzmán, que ella también está en dónde, Camilo. Ah, nos había Em, puesto en... bueno, también está en el extranjero, ahorita vemos en qué, pero la gente que las está escuchando les agradece su participación aquí. Dice, excelentes comentarios de las invitadas. ¿Quién más? Yo nunca he sido funcionario de casilla, hoy tendré la oportunidad de serlo. Eh, una mala experiencia que me tocó ver es que a un señor hizo su pago con MoneyGram y hubo un error y por eso lo trataron muy mal y vino la policía en vez de explicarle cuál era el problema. Pues, sí, María Guzmán, no sé en qué parte está. A mí, aquí Mariana Guzmán nos pone. En California. En California, ajá. A mí no me aceptaron el ID de California y me hicieron sacar la consular porque iba por mi pasaporte. Sí, pues así están las cosas por allá. Sí, Maru, no sé si quieras agregar algo más. Ya estamos en el cierre, pero si gustas agregar algo más, Maru. Bueno, simplemente muchas gracias por la oportunidad. No siempre tenemos la oportunidad de comentar qué pasa acá, el impacto del trabajo acá y nuestras comunidades allá en México. Esperamos que la gente salga a votar. Ojalá que sí, ojalá que se mantengan los cambios que han ocurrido hasta hoy día. Pero recordarle a la gente que el voto es nada más una parte chiquitita de todo el trabajo. Tenemos que seguir organizando, tenemos que seguir luchando. Y que cuando nosotros contamos de estas historias terribles que vivimos acá, ojalá no se sigan replicando en México. Los mexicanos, las mexicanas tienen toda la responsabilidad de que, así como nosotros luchamos por una vida digna para nuestra gente fuera de México, igual debe de ser para toda la gente en México, independientemente de su nacionalidad, independientemente de dónde nacieron. Pues muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde. Gracias. Gracias, un placer. Pues chicos, creo que